Mi suegra dijo que no sabía cocinar. Hoy su restaurante está al borde de la quiebra. Y ahora me llama para que cocine porque no tiene para pagar un cocinero. Desde que me casé con Mark, su mamá ha sido una espina metida debajo de la uña. No porque fuera directamente cruel desde el primer día, sino por esa forma pasivo-agresiva y condescendiente de soltar comentarios disfrazados de preocupación o consejos, que en realidad estaban empapados de desprecio. La conocí un domingo en su casa, poco después de que Mark y yo nos mudamos juntos a Florida. Me recibió con una sonrisa demasiado estirada y ese tipo de abrazo en el que los cuerpos apenas se tocan, pero que tiene suficiente contacto como para dejar claro que te está midiendo. Me ofreció una copa de vino con su mano perfectamente manicura y, al oler mi guiso, un pozole que había llevado como gesto de cortesía, dijo sin siquiera probarlo: «Ay, ojalá no esté tan salado como huele». Aquí somos exigentes con la sazón, mi amor. Me quedé ahí, sonriendo como una idiota, mientras por dentro sentía cómo se me endurecía la mandíbula. Lo peor es que Mark, en su bendita ingenuidad, no lo notaba. A sus ojos, su mamá era una mujer fuerte, decidida, que decía las cosas como eran. Pero a mí me hablaba como si tuviera 5 años, como si cocinar fuera una cosa de élites culinarias y yo fuera una principiante estúpida que apenas sabía distinguir entre aceite de oliva y mantequilla. En cada reunión familiar, Linda encontraba una excusa para dejar claro que en esa casa, la que sabía de cocina era ella. Me presentaba con una risa ahogada diciendo: ella es la esposa de mi hijo, trabaja en marketing o algo así, pero lo intenta con la cocina. A veces hasta le queda comestible. Hubo una vez que me escuchó hablar con su cuñada sobre los pasteles que vendía en la oficina y soltó, sin dejar de mirar su copa de vino: pasteles de cajita, ¿verdad? Porque hacerlos desde cero requiere algo más que entusiasmo. Ni siquiera me dirigía la palabra directamente. Hablaba de mí en tercera persona, como si yo no estuviera ahí, como si mi existencia le estorbara más que las servilletas de papel en una cena de gala. Yo crecí en El Paso, en una familia donde cocinar no era una habilidad opcional. Era parte de la rutina, del lenguaje cotidiano, del amor. Mi abuela me enseñó a preparar mole desde cero antes de que aprendiera a multiplicar. Mi mamá tenía esa regla no escrita de que no se puede odiar a quien te alimenta con el corazón, y eso lo entendí a fuego lento. Nunca fui de recetas complicadas ni de cursilerías de chef profesional, pero sabía lo que era cocinar con intención, con cariño, con memoria. Por eso me dolía tanto que esta señora que apenas me conocía me humillara así, sin ni siquiera haber probado en serio un plato mío. Intenté varias veces conectar con ella. Llevaba postres a sus cenas, ayudaba a servir la comida, lavaba los platos sin que me lo pidieran. Hice pozole, enchiladas, cochinita pibil, hasta intenté adaptar recetas para que encajaran más con su paladar, como ella misma lo dijo. Pero era inútil. Siempre encontraba una falla. Que si la carne estaba muy cocida, que si el arroz sabía a comino barato, que si el pastel estaba seco, que si el mole era demasiado dulce. Un día, después de una cena en la que casi todos los invitados se sirvieron 2 veces mi pay de limón, Linda dijo muy segura, mientras cortaba el suyo con el tenedor como si disecara una rana: «Es un buen intento. Claro que no tiene equilibrio, y se nota que no usaste merengue italiano, pero para alguien que no estudió cocina, está decente». Me limité a asentir. Ya ni siquiera me molestaba en discutirle. Era como si esperara que en algún punto me rindiera y dejara de intentar. Pero lejos de rendirme, lo que pasó fue que esa humillación constante empezó a convertirse en un motor silencioso. No dije nada en voz alta, no hice dramas ni le grité en ninguna reunión, pero comencé a cocinar más. Para mis compañeros del trabajo, para amigos de Mark, para reuniones del vecindario. Poco a poco, la cocina se volvió una salida para mí. Me desquitaba ahí. Me ponía los audífonos, prendía la estufa y me dejaba llevar. Empecé a anotar mis propias recetas, a jugar con ingredientes, a perfeccionar técnicas sin necesidad de un gorro de chef. Mientras Linda presumía su restaurante de manteles caros y su foto con algún chef local colgada en el comedor, yo cocinaba calladita, acumulando elogios que no necesitaban sobornos ni apellidos. Mis platos no salían en revistas, pero llenaban estómagos y hacían que la gente sonriera.
Mark notaba que yo estaba más enfocada, más metida en eso, y me preguntaba si quería montar algo serio. Al principio lo negué. Le dije que era un hobby, que solo me gustaba ver feliz a la gente. Pero la verdad es que sí soñaba con abrir algo mío. Solo que no me atrevía a decirlo en voz alta porque todavía escuchaba la voz de Linda en mi cabeza: eso no es para cualquiera, mi amor. La cocina real se estudia, se domina, se respeta. No es calentar tortillas con queso. Y yo, que venía de una casa donde calentar tortillas era casi un ritual sagrado, la odiaba un poquito más cada vez que lo repetía. No sé en qué momento exacto tomé la decisión. Tal vez fue una noche en que mi suegra criticó mi flan mientras se comía 2 porciones. O tal vez fue cuando vi a mi amiga Jennifer llorar porque su catering de cumpleaños le había cancelado y yo le salvé la noche con bandejas de enchiladas, arroz, pollo al chipotle y un pastel de 3 leches que dejó a todos chupándose los dedos. Esa noche Jennifer me abrazó llorando y dijo: deberías estar cobrando el triple por esto. ¿Tú sabes lo que hiciste hoy? No lo sabía, pero empecé a pensarlo. Desde entonces, algo se activó dentro de mí. Algo como una mezcla de coraje, cansancio y hambre de que me vieran, de que me respetaran, aunque fuera por lo que hacía con las manos y no por lo que Linda quería que fuera. No lo grité, no lo anuncié en redes, no puse pancartas en la puerta. Pero supe que algún día, esa mujer que me dijo que no sabía ni hervir agua iba a tener que llamarme. Y cuando lo hiciera, iba a cobrarle cada uno de sus comentarios con una cucharada bien servida. Porque si algo había aprendido en todos esos años, era que no hay nada más poderoso que una mujer callada que cocina en silencio. Y yo llevaba demasiado tiempo cocinando. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde que empecé a tomarme en serio lo de cocinar por encargo. Todo empezó como un favor para una compañera del trabajo que no tenía quien le hiciera el pastel de cumpleaños de su hijo. Me ofrecí sin pensarlo mucho, con la idea de preparar algo sencillo, pero hecho con cariño. Terminé horneando un pastel de chocolate con relleno de fresas maceradas en jugo de naranja y un glaseado que improvisé con crema batida, un poco de canela y nuez moscada. El niño se comió 2 porciones y la mamá me abrazó como si le hubiera regalado una bicicleta. Desde entonces, comenzaron a llegarme encargos. Al principio solo eran pasteles, pero luego me pidieron tamales, pozole, bandejas de enchiladas, arroz con pollo, hasta charolas completas para eventos familiares. Yo todavía trabajaba en la agencia de marketing, pero salía del turno, me ponía una coleta alta y me metía a la cocina hasta la madrugada, organizando todo en recipientes de aluminio y armando etiquetas con mi letra para saber cuál era sin picante, cuál iba con queso, cuál era vegano. Aprendí a congelar, a empaquetar, a entregar pedidos sin que se enfriaran. Me volvía una máquina invisible de comida caliente y sabrosa, y la voz se fue regando más rápido de lo que esperaba. Un viernes en la noche, mientras terminaba de preparar 4 bandejas grandes de tacos al pastor para una fiesta, escuché el sonido del portón abriéndose. No me sorprendió porque había acordado con una clienta que pasara por la entrega a las 7, pero la sorpresa fue que esa clienta resultó ser nada menos que una de las amigas de Linda. La señora que va a su mismo club de lectura y que jura saber de cocina porque una vez hizo un taller de 5 horas en Napa Valley. La señora se quedó pasmada al verme, me preguntó si era yo quien cocinaba todo esto, y cuando le dije que sí, soltó una risa incómoda y dijo: «Ay, no sabía que ahora te dedicabas a esto, qué simpático». No dije nada, le entregué su pedido con una sonrisa cortés y cerré la puerta. A las 3 horas, me escribió por mensaje para pedirme la receta del adobo. Adivinen quién se enteró al día siguiente. Linda llegó esa misma tarde a mi casa, y sin bajarse del auto, gritó desde la ventana: «¿Sabías que eso que estás haciendo es completamente ilegal? ¿Ya se te olvidó que no se puede vender comida desde casa sin tener la licencia? Estás jugando a ser chef y puedes terminar en la cárcel o, mínimo, con una demanda encima». Me quedé de pie con el delantal lleno de manchas, la pala de madera en una mano y una mezcla entre miedo y rabia en el estómago. Ella ni siquiera me dio espacio para responder, solo cerró la ventana y se fue como si me estuviera dejando una amenaza. Esa noche no dormí.
Y no por culpa de los pedidos, sino por la rabia de saber que esa mujer estaba dispuesta a hacerme mierda con tal de sentirse superior. Me pasé horas leyendo foros, preguntando en grupos de Facebook, investigando requisitos y documentos. Para el lunes ya sabía lo que necesitaba para sacar el permiso de catering, los cursos requeridos de seguridad alimentaria, los exámenes, los formularios. Nada de eso estaba a mi alcance en ese momento, no por falta de ganas, sino porque la multa por operar sin licencia me cayó una semana después, $500 y una advertencia formal. Lo más frustrante fue ver que la denuncia era anónima. Como si alguien más que ella hubiera tenido motivos para joderme. Como si yo no supiera perfectamente de dónde venía esa puñalada. Mark intentó convencerme de que probablemente había sido otra persona, pero en el fondo él mismo sabía que su madre era capaz de eso y más. No me quejé, no lloré, no armé drama. Pagamos la multa, cerré por un tiempo, y me inscribí de inmediato en los cursos de certificación. Me tocaba hacerlos en línea, con módulos eternos sobre temperatura interna de carnes y protocolos de limpieza que me sabía de memoria por pura lógica, pero que ahora debía memorizar al pie de la letra para aprobar. Fue un mes de noches largas, de estrés, de lidiar con Mark diciendo que quizás era mejor dejarlo como hobby. Y quizás sí. Quizás hubiera sido más fácil mandarlo todo a la mierda, seguir en la agencia, vivir tranquila. Pero había algo en mí que no me dejaba soltar. Algo que se sentía como una espina que se clavaba más profundo cada vez que recordaba sus palabras. Esa voz burlona diciendo que yo no servía ni para hervir agua. Esa maldita frase me daba vueltas mientras estudiaba a las 3 de la mañana con los ojos rojos frente al computador. Cuando por fin hice el examen final y recibí la certificación, sentí que me temblaban las manos. Lo imprimí, lo plastifiqué, lo enmarqué. Fui al mercado, compré un marco de madera grueso, lo clavé a la pared justo encima de la mesa del comedor y me senté a mirarlo durante media hora. Era solo un papel. Un puto papel con mi nombre. Pero para mí era algo más. Era la prueba de que no me rendí. De que, aunque me intentaron joder, seguí. Y no solo eso, ahora tenía permiso legal para hacer lo que Linda me decía que no era capaz de hacer. A la semana siguiente reabrí pedidos. Compré una nevera industrial, conseguí un pequeño espacio en renta en una cocina compartida y me lancé otra vez, pero ahora con más fuerza. Los clientes regresaron. Algunos nuevos llegaron por recomendación. Mis pasteles empezaron a circular en redes sociales. Y lo mejor fue que, poco a poco, sin anunciarlo, sin decirlo en voz alta, muchas de las conocidas de Linda empezaron a escribirme por mensaje privado para encargar comida para reuniones o eventos especiales. Nunca les pregunté si sabían que era yo. Nunca se los recordé. Solo cocinaba. Y entregaba la comida con la misma sonrisa que ponía cuando Linda me decía que no servía ni para picar cebolla. Mientras tanto, mi suegra no volvió a mencionar el tema. Fingía que no sabía nada. Pero su silencio era peor que sus palabras, porque sabía que esa mujer estaba tragándose su rabia con cucharadas de orgullo, mientras yo me volvía algo que ella juró que no podría ser. Y eso, honestamente, ya era el comienzo de mi venganza. Actualización 2. Pasó más de año y medio desde la vez que pagué esa maldita multa y juré no volver a ponerme en una posición en la que Linda pudiera usar la ley contra mí. En ese tiempo, además de sacar todas las certificaciones necesarias, seguí trabajando sin descanso, cada día más convencida de que cocinar no solo era mi manera de hacer dinero, sino mi forma de mandar al carajo todo lo que ella decía sobre mí. Me levantaba antes del amanecer para hornear, entregaba desayunos para reuniones ejecutivas antes de ir a mi otro trabajo, volvía a casa, preparaba los pedidos de la tarde, respondía a clientes por WhatsApp. Armaba menús personalizados y, entre todo eso, empecé a juntar lo que podía para lo que en ese momento me parecía un sueño demasiado lejano, tener algo mío. No necesitaba un restaurante con luces tenues ni mesas cubiertas de lino blanco, pero sí quería un lugar donde pudiera cocinar sin tener que mirar por encima del hombro, sin pensar en suegras metiches. Sin sentir que todo lo que hacía podía desaparecer por un puto papel mal firmado.
Por eso fue que cuando me ofrecieron un puesto de ayudante en un restaurante de comida sureña en Tampa, ni lo dudé. El sitio era un local pequeño, con alma de familia y olor a mantequilla desde que uno cruzaba la puerta. La dueña era una mujer llamada Janice, una señora afroamericana que llevaba décadas cocinando lo que ella llamaba comida de verdad, pollo frito con receta de su abuela, pan de maíz recién horneado, costillas glaseadas con bourbon, macarrones con queso que sabían a infancia. Janice no era de andarse con rodeos. El primer día que trabajé ahí me miró de arriba a abajo y me soltó, mientras pelaba papas: aquí no quiero drama. Quiero sazón, ganas, y que no me quemes la cocina, ¿entendido? Asentí, y desde ese momento, cada hora que pasaba ahí era como si estuviera en otro universo, uno donde mi voz importaba, donde mis ideas no eran desechadas por no tener estudios formales. Y donde una señora que ni siquiera era de mi familia me enseñaba más sobre cocina que todas las críticas destructivas de Linda juntas. Trabajar ahí no solo me dio técnica, me dio estructura. Aprendí a hacer inventarios, a hablar con proveedores sin que me vieran la cara, a calcular el costo real de cada plato, a negociar sin pedir disculpas y, sobre todo, a pararme en una cocina con la frente en alto. Janice me soltaba consejos como si hablara del clima, pero cada palabra se me quedaba tatuada: si haces comida para que te aplaudan, te vas a rendir. Si la haces para alimentar, vas a durar. Y si la haces para cobrar venganza, entonces más te vale que esté jodidamente buena. En ese lugar, entre estufas calientes y turnos agotadores, empecé a cocinar cosas nuevas. Mezclé sabores de mi casa con lo que aprendía ahí. Me lancé a experimentar, sin miedo a que alguien viniera a decirme que no era auténtico o que no estaba a la altura. Mis chilaquiles con brisket se volvieron un éxito entre los empleados. El gumbo con chorizo que inventé una tarde en que nos faltaban ingredientes apareció, sin mi permiso, en una historia de Instagram de un food blogger local que escribió: la fusión que no sabía que necesitaba. Me reí sola cuando leí eso. No porque lo dudara, sino porque me hizo pensar en Linda, en su voz diciendo que mi comida era demasiado fuerte para el paladar fino. Mientras yo seguía creciendo, ella también hacía sus propios movimientos. Un día, sin anunciar nada a la familia, Linda abrió su restaurante. Lo llamó Linda's Bistro. El lugar estaba ubicado en el centro de Clearwater, en una zona donde todo tenía pretensiones de boutique, desde las tiendas de ropa hasta los cafés que cobraban $7 por un espresso. Cuando nos invitó a conocerlo, Mark estaba emocionado, pero yo lo único que sentía era una mezcla de curiosidad, desconfianza y una pizca de lástima. Entramos y de inmediato noté que el lugar estaba diseñado para impresionar: lámparas colgantes de cristal, sillas tapizadas en terciopelo, un menú impreso en papel grueso con nombres en francés que nadie pronunciaba bien, y una selección de vinos que claramente habían sido escogidos más por el precio que por el sabor. En la cocina tenía a un chef que había trabajado en Nueva Orleans y que, según ella, era su pieza clave para elevar la gastronomía del lugar. Lo presentó como si fuera una celebridad. Él apenas saludó. Parecía más interesado en el celular que en sus propios platos. Pero Linda estaba extasiada. Caminaba por el restaurante como si flotara, con esa actitud de reina sin corona, diciéndole a todo el mundo que estaba cumpliendo su sueño. Me miró con esa misma sonrisa ensayada de siempre y dijo: ya ves, mija, lo que es posible cuando uno sí se prepara. No dije nada. La dejé hablar, la dejé presumir, y mientras cenaba su insípido filete cubierto de una reducción que sabía a jarabe de hospital, pensaba en lo distinta que era nuestra manera de cocinar. Ella se esforzaba por impresionar a críticos que ni sabían dónde quedaba Clearwater en el mapa. Yo solo quería hacer comida que hiciera a alguien cerrar los ojos al probarla. A la semana, supe que estaba repartiendo cupones por toda la ciudad, tratando de llenar mesas que empezaban a quedarse vacías. Las reseñas eran tibias, como su sopa de champiñones. Nadie la destrozaba, pero tampoco nadie salía encantado. Mientras tanto, yo seguía recibiendo mensajes de clientes que querían mi pastel de naranja con cardamomo para un aniversario, o mi arroz con leche quemado para un baby shower. Mark me preguntó una noche si no me molestaba verla triunfar, si no me dolía que, después de todo, su mamá tuviera su restaurante antes que yo.
Me tomé un segundo, lo miré a los ojos, y le dije, no me duele. Me da risa. Porque Linda abrió un lugar para alimentar su ego. Yo cocino para alimentar gente. Vamos a ver cuál de las dos se sostiene más tiempo. Y así seguí. Sin apuros, sin envidias, sin hacer ruido. Pero con los ojos bien abiertos, esperando el momento justo. Porque yo sabía que a Linda no le importaba realmente la comida, sino el reconocimiento. Y esa hambre por validación no se sacia ni con foie gras ni con estrellas Michelin. Mientras tanto, yo ya tenía mi permiso, una clientela fiel, experiencia en un restaurante de verdad, y algo mucho más importante que todo lo anterior, un rencor acumulado que no se evaporaba. Sabía que eventualmente ella iba a necesitar algo que ni el chef de Nueva Orleans, ni los manteles caros, ni sus contactos le iban a poder dar. Y ese día, cuando llegara, me iba a asegurar de que lo recordara cada vez que oliera a cebolla dorándose en aceite caliente. Actualización 3. Pasaron otros 3 años desde que me empecé a meter de lleno en esa cocina de Tampa, y justo cuando ya sentía que la vida comenzaba a encontrar su ritmo, el universo decidió darme una señal clara de que la venganza, cuando se cocina a fuego lento, siempre llega a punto. Yo seguía trabajando con Janice, aunque ya no como ayudante sino como una especie de segunda al mando. Me había ganado su confianza, su respeto, y ella me soltaba cada vez más responsabilidades, hasta el punto en que podía tomar decisiones sin tener que pedirle permiso. En paralelo, mi catering seguía creciendo. La palabra se había corrido no solo por Clearwater sino también en STPT, y ahora los pedidos ya no eran solo para cumpleaños y fiestas familiares, sino también para eventos corporativos, cenas privadas. Incluso uno que otro cliente que pedía servicio completo para bodas pequeñas. Había semanas en las que dormía 3 horas por noche, pero lo hacía con una sonrisa. Con esa energía que solo se tiene cuando uno sabe que está construyendo algo que algún día se va a convertir en la respuesta a cada insulto que te tiraron en la cara. Linda, por su parte, seguía con su restaurante. Pero las cosas ya no eran tan brillantes como al principio. Cada vez que hablábamos con algún miembro de la familia, el tono con el que hablaba del bistro era más forzado, como si intentara convencernos de que todo seguía igual de bien. Mark ya se había dado cuenta de que algo andaba mal, pero no se metía. Decía que no era asunto nuestro, que mientras ella no nos pidiera ayuda, debíamos mantenernos al margen. Yo, por supuesto, fingía que no sabía nada, pero cada semana revisaba reseñas, leía comentarios en Google y observaba cómo las estrellas del restaurante bajaban una a una. Clientes que decían que el servicio era lento, que los platos llegaban fríos, que el menú se notaba forzado, pretencioso, falto de alma. Pero el golpe real no fue eso. El verdadero golpe fue el que recibí de casualidad, en forma de chisme, una tarde cualquiera, mientras tomaba un café con una amiga que trabajaba como hostess en un restaurante a 2 cuadras del bistro. Me lo dijo así, sin anestesia: ¿supiste que el chef de tu suegra renunció en medio del servicio? Literal, le tiró el delantal en la cara y se largó del restaurante gritando que ella era una maldita tirana. No supe si reír o fingir sorpresa, así que me quedé callada mientras mi amiga me contaba todo con lujo de detalles. Al parecer, Linda lo había humillado frente a un grupo de clientes VIP porque el pescado no estaba exactamente como a ella le gustaba. Lo insultó, lo llamó vago, le dijo que ella estaba cargando el restaurante sola mientras él se paseaba como modelo de Instagram con su uniforme de chef. Y él, que según ella era su carta fuerte, su joya de la corona, decidió renunciar ahí mismo, delante de todos, dejando la cocina patas arriba, los platos a medias y a Linda completamente expuesta. Esa noche fue un desastre. Las reseñas que salieron después eran una bomba, gente que se quejaba de haber recibido platos crudos, de que el postre nunca llegó, de que nadie sabía qué hacer en ese lugar. Yo no tuve que hacer absolutamente nada, o bueno, no del todo. Porque meses antes, sin que nadie lo supiera, yo ya había sembrado una semilla. Un día, mientras estaba en una feria gastronómica local, me encontré con ese chef, el mismo que Linda presumía como si lo hubiera importado desde París. Le ofrecí una cerveza, nos sentamos a hablar y le pregunté cómo se sentía trabajando en el bistro. Al principio fue diplomático,
dijo que era un buen reto, que le gustaba la libertad creativa, pero bastó una segunda ronda para que se le aflojara la lengua. Dijo que Linda era un infierno disfrazado de persona, que cada día le gritaba por cosas sin sentido, que no escuchaba, que no entendía nada de cocina real. Pero quería opinar de todo como si supiera más que los que sí habían estudiado. Dijo que estaba considerando irse, pero que aún no tenía nada asegurado. Yo solo le respondí que, si alguna vez decidía buscar otra oportunidad, podía escribirme. Le dejé mi contacto. No lo presioné. No le vendí humo. Solo me limité a mostrarle que había otras opciones. No supe si eso había servido de algo hasta que mi amiga me contó lo que pasó esa noche. Y cuando me llegó un mensaje de ese mismo chef, unos días después, diciendo todavía sigue en pie lo que me ofreciste, supe que la grieta en el restaurante de Linda se había convertido en una fractura completa. Le respondí que sí, que claro, que podíamos hablar. Lo invité a un café. Le expliqué que tenía algunos proyectos en marcha, que no podía pagarle como lo hacía Linda al principio, pero que le ofrecía respeto, espacio y la posibilidad de crear sin que nadie le gritara. Él aceptó. No como empleado, sino como socio. Acordamos un sistema de participación de ganancias en los eventos de catering. Le compartí mi calendario de bodas, cenas privadas y eventos corporativos. Comenzamos a trabajar juntos a la semana siguiente. Y aunque aún no teníamos un local propio, ya éramos un equipo. Él cocinaba conmigo, aportaba ideas, y entre los dos empezamos a construir algo que iba mucho más allá de solo vender comida. Mientras tanto, Linda intentaba sobrevivir con cocineros improvisados, platos recalentados y una reputación en picada. Empezó a reducir porciones, a abaratar ingredientes, y aún así los números no le daban. En una de las cenas familiares, de esas en las que ella ya casi no hablaba del restaurante, a Mark se le escapó que su mamá estaba buscando opciones para refinanciar el local. Yo fingí que me sorprendía, pero por dentro, saboreaba cada segundo. No por verla mal, sino porque ella misma cavó ese agujero. Porque creyó que su nombre bastaba. Porque creyó que el talento se hereda o se compra. Porque se pasó años gritándome que yo no servía para la cocina, mientras ella trataba de sostener un imperio hecho de humo. Y lo mejor de todo es que aún no había hecho nada en su contra de manera directa. Todo lo que había pasado, había sido consecuencia de su propia arrogancia. Y aún faltaba mucho por cocinar. Yo solo estaba precalentando el horno. Actualización 4. 4 meses después de aquel colapso en el que su chef estrella le escupió la dignidad en plena cena de fin de semana, el restaurante de Linda no solo seguía en caída libre, sino que se estaba convirtiendo en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando alguien confunde tener plata con tener visión. El lugar que una vez quiso ser el nuevo referente culinario de Clearwater ahora era un espacio vacío con manteles manchados, luces fundidas en el pasillo del baño. Y un menú que parecía un collage desesperado de ideas sacadas de Pinterest y restos de la carta anterior. Los pocos clientes que aún se atrevían a entrar lo hacían por curiosidad o porque no habían leído las reseñas más recientes, esas en las que se hablaba de carne cruda servida como término medio, de pan viejo disfrazado de crostini, y de una atención que rozaba lo grosero. Linda no solo no se bajaba del burro, sino que se había vuelto aún más insoportable. Reemplazó al chef con un cocinero joven que apenas sabía armar un risotto y que duró exactamente 3 semanas antes de renunciar por ambiente tóxico e improductivo. Según él mismo escribió en un hilo de Twitter que se volvió viral en el círculo gastronómico local. A partir de ahí, fue rotando entre ayudantes, estudiantes de cocina, y uno que otro intento de jefe de cocina que aguantaba el griterío y la desorganización hasta que se daba cuenta de que el sueldo no alcanzaba ni para cubrir el transporte diario. Cada vez que pasaba frente al local, era como ver una herida abierta que se negaba a cerrar. El letrero del restaurante ya no se iluminaba en las noches, el toldo tenía manchas de humedad y el menú de la entrada estaba tan decolorado por el sol que las letras apenas se leían. Un día me enteré, casi por accidente, que había intentado pedir un préstamo para reestructurar el concepto. Como ella misma dijo en una entrevista de radio local donde intentó sonar profesional mientras evitaba responder por qué su restaurante había pasado de ser una promesa a un chiste.
Lo supe porque uno de los clientes de mi catering resultó ser gerente de ese mismo banco, y en medio de la sobremesa me soltó sin tapujos que una señora muy particular, algo altiva y mandona, había solicitado un préstamo que fue rechazado por inconsistencias en su contabilidad y por falta de flujo comprobable de ingresos. Me lo dijo riendo, sin saber la historia completa, pero a mí me bastó. No pregunté más. Solo asentí con esa sonrisa pequeña que se le escapa a una cuando siente que el karma está, por fin, haciendo bien su trabajo. A esas alturas yo ya estaba en otra etapa completamente distinta. El negocio de catering había crecido tanto que ya no podía seguir trabajando desde espacios compartidos, así que había rentado una cocina comercial pequeña en las afueras de STPT. No era lujosa, pero era mía. Tenía mi nombre en el contrato, mi refrigerador industrial, mi estantería llena de especias y mi propio sistema de entregas. Me había convertido en una pequeña empresaria sin necesidad de anunciarlo con bombos y platillos. Tenía clientes fijos, contratos mensuales, bodas reservadas hasta 6 meses por adelantado, y un chef socio que no solo cocinaba de puta madre, sino que me respetaba como igual. Janice me felicitó cuando le conté, me abrazó fuerte y dijo: ahora sí que eres tu propia jefa. Bienvenida al infierno sabroso. A veces me dejaba notas escritas en servilletas con frases como Fit their bellies, burn their egos. Yo me las guardaba como si fueran oraciones. Linda, por el contrario, se estaba ahogando. Los empleados ya no duraban, los proveedores comenzaban a rechazarle pedidos por pagos retrasados, y su reputación se había convertido en sinónimo de arrogancia y comida mal presentada. Pero la gota que rebosó el vaso no fue una mala crítica ni una discusión con su staff. Fue la visita del Departamento de Salud. La ironía de la vida, esa que no perdona, quiso que el mismo inspector que años atrás vino a mi casa por una denuncia anónima, ahora terminara caminando por la cocina de Linda, tomando fotos de refrigeradores sucios, tablas de picar sin desinfectar y etiquetas vencidas en productos almacenados de forma incorrecta. Lo supe porque él mismo me lo contó. Lo vi en el mercado central, escogiendo limones, y me acerqué para saludarlo. Le pregunté si seguía en la misma área, y entre risas me dijo que sí, que de hecho había tenido una semana movida, incluyendo una inspección a un restaurante de dueña complicada que cree que sabe más que todos. Yo solo pregunté, con la cara más inocente que me salió, si se refería al bistro de Linda. No tuvo que responder. Su cara lo dijo todo. El reporte salió publicado 2 días después. Era público. Y escandaloso. No solo había sido multada por violaciones sanitarias, sino que además el restaurante había recibido una orden de cumplimiento inmediata que implicaba una revisión semanal durante 2 meses. Eso, para cualquier local en ruinas, es prácticamente una sentencia de muerte. Linda explotó. En redes sociales publicó un comunicado lleno de excusas, echándole la culpa al sabotaje de ciertos grupos envidiosos, a empleados desleales y a una campaña de desprestigio organizada por personas que temen al éxito de una mujer fuerte. Yo lo leí en silencio, mientras revolvía una olla de birria para un evento de 15 años, y pensé que nunca había leído tantas palabras juntas diciendo tanta mierda. Mark también se enteró. Y por primera vez, dijo algo que me sorprendió. Me miró una noche, mientras cenábamos, y con un tono casi culpable me dijo: sé que mi mamá te hizo la vida imposible. Y sé que tú no has hecho nada para joderla, pero de algún modo todo esto se siente como justicia. No respondí. No necesitaba hacerlo. Él ya sabía. Lo que sí hicimos fue empezar a planear. No porque quisiéramos ayudarla, sino porque yo sabía que tarde o temprano, iba a venir a pedirme exactamente lo que años atrás me juró que yo no podía ofrecerle: comida de verdad, organizada, bien hecha. Que no destruyera su negocio sino que lo salvara. Y cuando eso ocurriera, yo quería estar preparada. No para tenderle la mano, sino para ponerle los términos sobre la mesa y ver si le alcanzaba el orgullo para tragárselos todos. Porque la cocina, como la vida, no perdona el ego inflado ni el talento impostado. Y porque ya era hora de que ella entendiera que lo que una vez despreció, era ahora lo único que podía evitar que su reino de mentiras se fuera completamente a la mierda. Actualización 5.
2 meses después de que el Departamento de Salud destrozara lo poco que quedaba de su reputación, Linda apareció en la puerta de mi cocina a las 8 de la mañana de un martes, vestida como si viniera de una guerra que claramente perdió. Llevaba una blusa arrugada, el maquillaje corrido, y el cabello amarrado con una coleta floja que dejaba ver las raíces grises que ya ni siquiera intentaba tapar. Tocó la puerta sin fuerza, como si esperara que no escucháramos, pero yo ya la había visto desde la cámara de seguridad. Me tomé mi tiempo, terminé de revisar un pedido, me limpié las manos con calma y recién entonces salí a abrir. Me miró con una mezcla rara entre orgullo herido y súplica contenida, y sin siquiera decir hola soltó: necesito que me ayudes. No tengo con qué pagar un cocinero y estoy hasta el cuello. Si no logro cubrir la nómina esta semana, el casero me bota. Cocinas bien, tienes mano, y, mira, no quiero pelear. Te lo pido como madre de tu esposo. Ayúdame, por favor. La frase me cayó como un balde de agua fría, no porque me sorprendiera, sino por el tono. No era Linda la altanera, no era la mujer que decía que yo no sabía hervir agua. Era alguien derrotado, alguien que ya no tenía ni un gramo de dignidad para sostener el papel de chef estrella. Por un segundo, por una sola décima de segundo, pensé en decirle que sí. Que claro, que como no, que qué bueno que al fin reconocía mi valor. Pero después me acordé de cada humillación, de cada plato despreciado frente a todos, de cada crítica frente a la familia, de cada frase dicha con saña para que yo supiera que jamás estaría a su altura. Me acordé de la denuncia anónima, del dinero que me costó la multa, de las noches sin dormir estudiando regulaciones de sanidad mientras ella celebraba aperturas con copas de vino importado. Me acordé de todo. Así que respiré hondo, la invité a pasar y le ofrecí café, porque una cosa es tener memoria y otra ser vulgar. Se sentó como si su cuerpo pesara toneladas, agarró la taza con ambas manos y comenzó a despotricar. No contra mí, por supuesto. Contra sus empleados, sus socios, los inspectores, los críticos, el clima, la economía, el puto gobierno, hasta contra las redes sociales. Todo el mundo tenía la culpa menos ella. Hablaba con esa desesperación de quien ya sabe que no puede mantener la farsa, pero que aún se resiste a admitir que el fracaso fue personal. Yo escuché en silencio durante más de media hora. No dije una sola palabra. De vez en cuando asentía, de vez en cuando tomaba un sorbo de café, pero sobre todo, me limité a observar. Cuando terminó su letanía, se quedó mirándome fijamente, como esperando que yo reaccionara con compasión. Me dijo que podía pagarme con un porcentaje de las propinas o que si prefería podíamos armar un acuerdo más estructurado, pero que necesitaba ayuda ya, que era eso o cerrar. Le dije que sí, que podíamos trabajar juntas, pero bajo 3 condiciones. La primera, que yo tendría control absoluto del menú, sin ninguna interferencia. Si iba a salvar algo, no iba a hacerlo cocinando sus porquerías insípidas. La segunda, que firmara un documento legal cediéndome el 49% de la propiedad del restaurante como compensación por mi labor y por la inversión en reestructuración. Y la tercera, que publicara en su cuenta oficial de redes sociales una disculpa pública dirigida a todas las personas, pero especialmente a mi nuera, a quienes subestimé en la cocina y en la vida. No sé qué fue peor para ella, si las condiciones en sí o el hecho de que las dijera con una calma absoluta, sin levantar la voz, sin provocación. Solo puse los términos sobre la mesa como si le estuviera ofreciendo un trato comercial cualquiera. Su cara cambió al instante. Los ojos se le llenaron de lágrimas, primero de rabia, luego de frustración y al final, de pura humillación. Dijo que era una locura, que cómo se me ocurría pedir algo así, que eso era aprovecharme de su desgracia. Me dijo que estaba siendo cruel, vengativa, que no tenía corazón. Le respondí que lo único que estaba haciendo era cobrar lo que valgo, lo que valí desde el principio, lo que ella misma se encargó de pisotear durante años. Le dije que no estaba obligada a aceptar, que podía irse, buscar a otra persona, intentar rescatar su restaurante con las mismas manos con las que lo hundió. Pero que si quería salvar algo, cualquier cosa, tendría que hacerlo desde la verdad. Y la verdad era que yo tenía el conocimiento, la experiencia, los contactos, la clientela, y sobre todo,
el respeto de la comunidad que ella perdió a punta de gritos y desprecio. No sé cuánto tiempo se quedó sentada. Al final no dijo nada más. Se levantó, dejó la taza vacía sobre la barra, me miró con una mezcla de odio y resignación y salió sin despedirse. Mark no estaba en casa cuando todo eso ocurrió, pero cuando volvió le conté sin rodeos lo que había pasado. Esperaba que se enojara, que me dijera que había sido dura, pero solo suspiró y dijo que entendía. Que su mamá tenía que aprender la lección y que si eso significaba perder algo de control, entonces que así fuera. Esa noche dormí como no había dormido en años, no por la negociación, sino por el simple hecho de haber tenido la oportunidad de decirle todo lo que había cargado por dentro en silencio. No me hacía falta gritar ni vengarme con un escándalo. Solo necesitaba que ella supiera que yo ya no estaba abajo. Que ahora estaba en posición de elegir si le tiraba un salvavidas o la dejaba ahogarse sola. Y esa sensación no tenía precio. Actualización final. 4 semanas después de aquella conversación en la que Linda salió de mi cocina sin mirar atrás, vestida con la dignidad hecha trizas y tragándose cada palabra que alguna vez me lanzó como veneno, regresó. Esta vez no gritó desde el auto ni tocó como si le diera vergüenza que la vieran. Se presentó con un sobre en la mano, con el maquillaje intacto pero los ojos vacíos, y con la cara de quien sabe que ha sido vencida en su propio campo. No traía discurso ni excusas. Solo entregó el sobre, murmuró un escueto, lo firmé y se quedó en silencio mientras yo lo abría. Lo revisaba página por página y me aseguraba de que cada una de las condiciones que le había impuesto estaba exactamente como debía estar: la cesión del 49% del restaurante, la autorización legal para tomar decisiones operativas sin su aprobación, la carta de poder limitada para modificar el menú, y, por supuesto, la autorización para acceder a los fondos bancarios del local. Para realizar compras necesarias sin tener que rogarle por presupuesto. Todo estaba en regla, con su firma al final de cada hoja, y con una última página adicional que ella misma había redactado, una carta pública de disculpa dirigida a mí. Escrita con la redacción robótica de alguien a quien le arden hasta los dedos al admitir que se equivocó. Esa misma tarde la hicimos pública en su cuenta de Instagram. No como un escándalo, no como un drama, sino como un simple post con una foto del restaurante vacío y un texto que decía: hoy reconozco que durante mucho tiempo subestimé a personas valiosas, especialmente a mi nuera, a quien le debo una disculpa profunda. Sus conocimientos, su trabajo y su constancia hablan más que cualquier título o apellido. Estoy feliz de contar con ella para llevar este restaurante a una nueva etapa. En menos de una hora el post tenía más comentarios que cualquier otra publicación anterior. Gente sorprendida, otros diciendo que ya era hora, algunos escribiendo que esperaban que esta vez la comida sí valiera lo que cobraban. Linda no respondió a ninguno. Se limitó a apagar su celular y desaparecer por un par de días mientras yo tomaba las riendas. Lo primero que hice fue cerrar el local por 2 semanas. Nadie entendía por qué. Algunos creyeron que íbamos a remodelar, otros pensaron que finalmente había quebrado. Pero la verdad era que yo no iba a exponerme a servir comida en un espacio que olía a derrota. Traje a mi gente de confianza, limpiamos cada centímetro del lugar, pintamos las paredes, cambiamos los menús impresos, botamos todo lo que oliera a pasado, y reconfiguramos la cocina para trabajar en condiciones reales. No en el caos operado por una mujer que no sabía ni sostener una espátula. Llamé a proveedores con los que tenía años de relación, negocié ingredientes frescos, cambié el proveedor de carnes por uno local con certificación orgánica, y mandé a hacer nuevos uniformes para todo el personal. Con nombres bordados y sin títulos, nadie era chef ejecutivo, todos éramos parte del equipo. El menú fue lo siguiente. Le dije a mi socio que no quería copiar recetas, ni parecerme a nadie, ni caer en la trampa de lo moderno. Quería cocinar lo que a mí me hubiera gustado servir el primer día que pisé la cocina de Linda como invitada. Así que mezclamos mi historia con la suya, no porque me importara honrarla, sino porque su local, ese espacio frío con pretensiones de elegancia, necesitaba una sacudida que lo humanizara. Comenzamos con tacos de short rib cocinados a baja temperatura durante 12 horas, servidos con crema de chipotle y cebolla encurtida.
Agregamos un gumbo con chorizo español y quimbombó, pan de elote con mantequilla de ajo, pollo frito con mole negro, y un pastel de 3 leches con ron y nuez que hacía llorar a más de uno. Cada plato tenía historia, tenía voz, tenía peso. No era cocina de escaparate, era cocina que hablaba. El día de la reapertura fue un viernes por la noche. Solo aceptamos 40 reservaciones, con la intención de mantenerlo íntimo, casi como una cena en casa. Mark estuvo ahí, sentado en la mesa central, viendo cómo caminaba entre las mesas sin titubear. Los meseros servían con una sonrisa real, la cocina fluía sin gritos ni tensiones, y los comensales se quedaban en silencio al primer bocado. No porque no les gustara, sino porque la comida buena, la comida honesta, tiene esa capacidad de dejar sin palabras. Al final de la noche, cuando ya casi todos se habían ido, una pareja se acercó a la barra para felicitar personalmente a la chef. Me señalaron. Linda, que estaba sentada al fondo del salón comiéndose una copa de helado que yo misma había preparado, se quedó estática. Yo no dije nada. Solo la miré. Ella entendió. Se levantó con la lentitud de quien carga más vergüenza que años, caminó hacia la pareja y, con una sonrisa impostada, dijo, la chef es ella. Yo solo soy una espectadora agradecida. Lo dijo bajito, con la mandíbula apretada, pero lo dijo. Delante de todos. Una semana después, le propuse comprarle el 51% restante. No le ofrecí miles de dólares ni falsas promesas. Le ofrecí $1 simbólico y la posibilidad de quedarse como consultora honoraria, sin decisiones ejecutivas, sin votos en el menú, pero con derecho a ir, sentarse en una esquina, hablar con los clientes y sentir que no la echamos a la calle. Me dijo que lo pensaría. A la mañana siguiente, dejó el contrato firmado sobre mi escritorio con un mensaje en una nota adhesiva que decía, haz lo que tengas que hacer. Al menos tú sí sabes. Fue lo más cerca que estuvo de decir gracias. Hoy, el restaurante se llama Fuego del Barrio. El letrero viejo fue retirado y reemplazado por uno de madera tallada que mandé hacer a mano, con una tipografía sencilla pero firme. Las reservas se agotan con semanas de anticipación. Vienen desde otras ciudades solo para probar el pollo frito con mole o el pastel que lleva mi apellido escrito en la carta. A Linda la verás pasearse entre mesas algunos fines de semana, saludando como si nunca hubiera dudado de mí, pero ya nadie le pregunta por el menú. Ya no es la dueña, no es la jefa, no es la estrella. Es solo la señora que entrega servilletas y sonríe de lado, mientras la cocina arde con vida propia. A veces me mira desde lejos, como queriendo decir algo, pero se queda callada. Sabe que no hace falta. Yo tampoco necesito escuchar nada más. Ya lo dijo toda la noche en que me llamó para pedirme ayuda. La noche en que tragó su orgullo, con mi sazón.